plataforma, Benjamín Rosales, pues analista internacional, a quien queremos agradecerle. Benjamín, ¿cómo está? Lo saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en el diálogo de la tarde. Vamos un poco a conversar sobre lo que está ocurriendo justamente en el país. Quiero empezar con uno de los temas planteados en este día, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Hay una alerta hoy, pues, de que realmente los ataques a esta zona de este hospital en la Franja de Gaza es situación algo inhumana lo que se está viviendo, donde se ataca incluso a los heridos, a las víctimas de estos bombardeos. Benjamín, ¿qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo en esta zona y que lleva más de un mes este conflicto y hasta el momento no hay una solución? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a usted, a I99 y a todos los radioescuchas. En efecto, desde hace más de un mes, que luego que se produjo este terrible ataque de los guerrilleros, de los terroristas Hamas, que son los que controlan la administración de la Franja de Gaza, contra Israel, y mataron más de 1.500 ciudadanos, no solamente israelíes, sino extranjeros que estaban cerca ahí del norte de la Franja de Gaza, pues se produjo esta reacción del Estado israelí contra la Franja de Gaza, contra los guerrilleros de la Hamas, pero este ataque israelí está afectando a los ciudadanos, a los que no son los guerrilleros, sino que son hombres, mujeres y niños que viven ahí. Yo creo que en un momento dado es entendible una reacción inicial, pero creo que falta aplicar diplomacia y falta aplicar acciones y relaciones, inclusive que Israel tiene que enfatizar con la autoridad palestina, por ejemplo, del lado de Cisjordania, en donde no son terroristas y que son los que tendrían que asumir la administración de la Franja de Gaza, pero para eso tiene que haber diálogo y tiene que haber conversación y tienen que disminuir estos ataques que afectan tanto a la ciudadanía, porque el propio Estado israelí está teniendo una mala imagen, una mala prensa y una mala actitud inclusive de muchos gobiernos que ven esto como un ataque despiadado contra los pobladores de Gaza. Y esos ataques despiadados que justamente usted señala, Benjamín, es lo que el mundo está viendo del otro lado. La pregunta es, ¿cree usted que vaya a haber esa voluntad política para dialogar realmente? Porque el propio Estados Unidos hace su llamado, pero Israel tiene su política de manejo directo, y todo lo que está haciendo es justamente bombardear, porque dicen ellos quieren acabar con los terroristas de Hamas, pero en medio de esos terroristas están en los hospitales también las víctimas, miles de niños, de mujeres, de ancianos, gente desvalida que está perdiendo la vida en este conflicto, donde más allá de combatir el terrorismo está también un tema ya de humanidad que no se está respetando, Benjamín. Así es, yo pienso que es desafortunado que en el Estado de Israel no hayan líderes como Ariel Sharon y como otros líderes israelitas que dentro de todo el conflicto que han tenido inmenso con los musulmanes que los rodean, han podido llegar a acuerdos y han podido llegar a acuerdos de paz, inclusive con Egipto, con Jordania y con otras naciones. Ahora en el gobierno israelí me parece que hay un grupo más radical, el que lidera Netanyahu, y que inclusive tiene el apoyo de los ortodoxos, más radicales aún, en donde lo que se ha creado dentro del propio Israel, donde en Israel también viven palestinos musulmanes que no salieron de Israel cuando hubo las guerras anteriores, pero que de alguna manera son tratados como una especie de apartheid, porque no hay una relación muy intensa. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel hace 2 o 3 años y vi cómo sí es verdad que algunos que viven en Cisjordania, palestinos, van a trabajar durante el día en Israel y regresan en la tarde. Digamos, ese tipo de cosas es necesario, pero además en este caso esa franca, digamos, ataque generalizado contra Gaza, yo creo que es algo que dentro de Israel hay ciudadanos que no están de acuerdo con esa actitud radical que ya no afecta o no ataca únicamente a los guerrilleros, a los terroristas de Hamas, y en efecto, pues, sino también a los ciudadanos
de Gaza. Yo creo que es necesario el diálogo, el que pueda Gaza ser controlada o administrada por los palestinos más moderados que aceptan la existencia del Estado de Israel y que aceptan una convivencia, y que sí los hay, y son los que tendrían que ahora, dadas las circunstancias y dado este radicalismo musulmán de los Hamas, que ha afectado a los ciudadanos palestinos de Gaza, deben de buscar estas nuevas autoridades en Palestina, en Gaza, y que se adhieran a la autoridad palestina que controla Cisjordania, y que pueda Israel y Palestina volver a iniciar un diálogo para llegar a poder convivir estas dos naciones que han estado en la región durante miles de años. Benjamín, quiero irme a otro tema también que es importante para nosotros analizarlo con usted, y es la reciente visita del presidente Daniel Noboa a Europa, su visita también a Estados Unidos, lo que ha sido esa gira internacional previo a su posesión en los próximos días. ¿Cree usted que esa gira que hizo el presidente pues es muy importante para establecer esas relaciones internacionales en un gobierno de un mandatario joven, que el Ecuador decidió pues darle la oportunidad para cambiar los destinos y el rumbo del país? ¿Cómo evalúa, analiza usted esta gira donde en Europa se intentó también buscar ese apoyo para evitar que los ecuatorianos pues tener el acceso a la visa Schengen europea? ¿Cómo lo analiza usted, Benjamín? Bueno, yo creo que es muy positivo, creo que es muy buen mensaje del presidente electo Noboa en ir a visitar los países importantes europeos, y sobre todo donde hay una gran cantidad de inmigrantes ecuatorianos, y también la visita a los Estados Unidos, porque el gobierno de él se inicia y es necesario que consigan los financiamientos para cubrir el déficit fiscal que existe. El presidente veo que tiene intenciones inclusive de impulsar el trabajo, la empresa, y para eso también necesita medios. Entonces la visita de él es muy importante. Con respecto a la visa Schengen, yo no creo que es algo que sea muy fácil conseguirlo a corto plazo, porque precisamente conocemos que hay muchos ecuatorianos que al tener una visa para viajar a Europa, después de un trámite, hay muchos que no van con lo que la visa permite, que es ir solamente como turistas, sino que a veces se quedan allá más del tiempo que requieren. Yo creo que eso tenemos que ser conscientes, que la visa Schengen lo que permite es viajar a Europa, ir de visita y digamos, ir de turista, pero no permitir a residir allá en Europa. Para eso hay otro tipo de visa que hay que conseguir y que no es automático como la Schengen, que la tienen otros países de América Latina. Yo diría que los países que negociaron el Tratado de Libre Comercio con Europa, Colombia y Perú, que desafortunadamente nosotros nos desenganchamos de esa negociación conjunta, tienen la visa Schengen, y no es necesario que consigan una visa para cada viaje a Europa que van como turistas. Pero tenemos que tener claro los ciudadanos que cuando se da una visa por parte de España, de Francia, de algún país, esa visa es para un número determinado de días, es para ir de turista, es para ir de paseo, para ir a visitar familiares, pero no es una visa que permite ir a residir. El incumplir con eso da una mala imagen a los turistas ecuatorianos, y lo que puede dificultar, y es lo que ha dificultado hasta ahora, el que España ayude y que nos puedan conceder. La Unión Europea, no es España la que lo concede, la visa Schengen, de tal manera que nosotros no tengamos que en cada visita a Europa sacar una visa. Correcto, Benjamín. Voy a un tema adicional que quiero también revisarlo con usted, que es el tema de Argentina. De fin de semana Argentina define a su nuevo mandatario entre Sergio Massa, pues el gobernista Sergio Massa y peronista, y Javier Milei, el ultraderechista. Estuvieron en un debate este fin de semana. ¿Cree usted que con la situación que vive Argentina, con una inflación del 140% y esa necesidad de cambio, puedan decidirse por Javier Milei, un mandatario que ha roto un poco los estereotipos, y aunque no ganó en primera vuelta en el balotaje, se puede decir que Massa, pues pese a que no era considerado como el favorito de llegar primero, pues y finalmente lo consiguió, podría darse un resultado diferente en este balotaje de la segunda vuelta en Argentina? ¿Cree usted que pueda Javier Milei levantar, llevarse el triunfo por sobre el gobiernista Massa?
A mí me parece difícil. Ok. Yo escuché el debate de anoche y más que eso, hace 2 meses y medio estuve yo en Argentina y lo oí al señor Milei en una entrevista con un economista muy laureado de Argentina. Y en un momento dado, en las declaraciones de él y conociendo más sobre él, sí se ve que hay actitudes un poco extremistas, no solamente en el lado de que es un extremista de derecha, sino que también es un político o un político nuevo, porque no es político tradicional, que tiene, diría yo, exabruptos, no solamente en las entrevistas, sino en sus declaraciones, algunas declaraciones extremistas contra el Papa, de todas maneras es un país católico, contra toda la clase política, inclusive contra los que ahora lo están apoyando, que es la señora Bullrich y Macri. Pero también se ha declarado abiertamente contra todos y ha sido un poco histriónico, se puede decir, en su forma de presentarse con una digamos, una máquina eléctrica de serruchar para decir que va a arrasar con todas esas cosas, que en efecto, si uno se pone a oírlo, tiene razón en muchas cosas de las que dice, pero la forma en que lo dice es como un poco preocupante. Entonces yo del debate de anoche, lo vi que más vale estuvo él controlado en ese aspecto, pero nunca contestó a algunas de las preguntas que le hacía Massa, el candidato Sergio Massa, sobre si va a hacer tal cosa o va a hacer otra cosa como había dicho que lo va a hacer. Como algunas de estas cosas son extremistas, él trató de, bueno, diferir y dijo eso en un largo plazo, no de inmediato, pero me da la impresión de que lo más probable es que el político tradicional que se presentó en el debate muy formal y digamos, político, podemos decirlo, Sergio Massa, manifestó él que él no era una continuación del kirchnerismo, que él era diferente, y creo yo que muchos de los argentinos tendrán más tranquilidad de contar con alguien que pueda ser más previsible de lo que va a ser. Yo no sé, me parece que en alguna forma el político Milei, ahora político Milei, tiene expresiones demasiado exageradas y demasiado histriónicas. Benjamín, una última inquietud, me quedan un par de minutos para ello. Lo que está ocurriendo en América, también vemos esas crisis económicas, nos pasa a Ecuador, le pasa a Argentina, algunos países que están con problemas económicos y justamente el tema que quieren los pueblos y naciones es salir de aquello, salir, pero la pregunta es también cómo lo hace un país como Argentina, donde el anterior gobierno se endeudó con 50.000 millones de dólares de un préstamo del Fondo Monetario Internacional y que finalmente no han tenido cómo pagarlos por el corto plazo también de la deuda. La pregunta es cómo salimos adelante en los países de la región en una crisis económica después de pasar una pandemia, cómo se reactivan, porque es una situación compleja también Bueno, y vemos la crisis que tienen los argentinos. de acuerdo, pero tiene que usted comparar con otros países donde hay estabilidad económica, donde los gobiernos no se entregan a unos déficits tremendos, donde la inflación está controlada, digamos entre ellos Chile, Perú, Colombia y el propio Ecuador en ese sentido, con la dolarización, pero en Colombia, Perú y Chile, sin dolarización, se ha respetado a un banco central en cuanto no han gastado los gobiernos más allá de lo que tienen que gastar, y esa estabilidad económica les permite, a pesar de la pandemia, a pesar de las otras crisis a veces de violencia interna que hay, a pesar de esa inmigración venezolana que le ha caído al Perú, a Chile y a Colombia en exceso y que afecta a las economías, y donde hay, digamos, algunos que no trabajan y otros que sí trabajan, pero que de alguna manera afecta, se han podido mantener las economías porque hay disciplina fiscal. Eso es importante. Eso es lo que no sucedió en un momento dado en Ecuador y desestabilizó en la economía ecuatoriana, que todavía no se libra de aquello. Bueno, Argentina es un extremo como el de Venezuela, y el problema de Argentina ya es un problema casi, digamos, cultural, en donde el país está acostumbrado a subsidios, más otros subsidios. Yo creo que está bien que un país tiene que apoyar la educación, la salud de los ciudadanos,
pero lo que no se puede hacer es exceder toda esa cantidad de subsidios más allá de los ingresos fiscales. Y lo que ha hecho Argentina es emitiendo más moneda. Y eso ha creado una inflación desorbitante que este año está en más del 130%. En Argentina hay un dólar oficial y un dólar de la calle, digamos, que es muy alto con respecto al oficial. Y el problema es de que los dos siguen subiendo escaladamente y eso afecta a la economía del asalariado, que recibe un sueldo en pesos argentinos y que los pesos cada vez alcanzan menos. Entonces eso afecta a la población. Por eso es que se ha dado un fenómeno como el de Milei, que siendo un político no tradicional, que no teniendo un partido político, digamos, conocido o digamos, con historia, pudo llegar encima de Patricia Bullrich, que era una política de derecha, de centro, centro-derecha, de centro, pero que fue superada por este político que decía las cosas que él cree y que son cosas en contra de esa política de subsidio que afecta al desarrollo económico de Argentina. Esa política en donde se suben precios irreales y que entonces eso para proteger a la industria local, supuestamente, pero eso impide el desarrollo y la mayor exportación de los productos en los que Argentina sí es eficiente en producir. Entonces él está dando un mensaje de cambios que se tienen que hacer. De alguna manera, yo creo que la esperanza sería que si llega a ganar el señor Massa, que cambie esa política kirchnerista de vivir internamente con los subsidios, que busque controlar el déficit fiscal para que no tenga que incrementarse esta inflación. Muy bien, muchísimas gracias Benjamín Rosales, analista internacional. Se nos acabó el tiempo, habrá más oportunidades para seguir conversando. Gracias, que tenga usted una buena noche. Muchas gracias a usted y a todos los que hacen I99 y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Benjamín Rosales, analista internacional. Y para cerrar, simplemente informarles que mañana se ha anunciado que no va a haber restricciones